¿Te ha pasado alguna vez de desanimarte de alguna manera con respecto al trámite de la obtención de la ciudadanía italiana? Si es así, quédate con nosotros hasta el final del video, porque hoy tenemos una persona especial en nuestro canal de Italo Tribu. Tenemos a Germán, que nos va a contar su experiencia con la ciudadanía italiana y cómo él, después de un golpe terrible, logró levantarse de nuevo, superar un montón de obstáculos y finalmente obtuvo su sueño italiano. Por lo cual, quédate con nosotros. ¿Estás listo? ¡Vamos! Así es, linda tribu. Hoy tenemos un invitado especial en el canal de Italo Tribu. Ustedes saben que de vez en cuando traemos historias especiales. Y si ustedes pensaban de haber escuchado alguna historia especial, van a ver la de hoy. La de hoy es realmente particular. Tenemos una persona particular con nosotros que nos va a contar su experiencia con la ciudadanía italiana y cosas que ustedes ni siquiera se imaginan en el trámite. Por lo cual, les damos la bienvenida enseguida a Germán. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola tribu. Mira, quiero contar tu historia. Ya nosotros obviamente ya hablamos antes de esta entrevista, pero necesito contar la historia de Germán porque Germán es una historia realmente especial. Okay, el título de este video tiene un número y tiene el número 16. ¿Por qué? Porque Germán le puso 16 años a realizar el sueño de la ciudadanía italiana. Así que hay una paréntesis en esta historia que fue, digamos así, Germán, me confirmará seguramente, un bombazo que fue algo que te devastó, ¿no? En ese camino. Algo que fue un palazo en la nuca, lo más parecido a... Un palazo en la nuca. Y quiero que la tribu conozca esta historia, ¿ok? Así que vamos a decir, mientras tanto, ¿quién es Germán? Germán, ¿de dónde venís? ¿De dónde sos? ¿De Argentina? ¿De qué lugar? ¿Y a dónde estás viviendo ahora? Yo soy de Tandil, provincia de Buenos Aires, y ahora estoy viviendo en el Trentino Alto Adige, en el norte de Italia, prácticamente en el límite con Austria. Ok, vos estás a 1 hora y media de una ciudad de Austria, que de es Innsbruck. De Innsbruck, que es muy linda, Innsbruck, sí. Estoy muy cerca de Innsbruck, de Bolzano, la primera ciudad, la primera ciudad de Italia limítrofe con Austria, y nada, en una zona fantástica, como sabrás. Germán, ¿cuáles son las cosas, antes de empezar a hablar la historia sobre la ciudadanía? Contanos un poquito el lugar donde vos estás viviendo en Italia. ¿Cómo es esa zona? Para explicarlo a la tribu, yo la conozco, si no fuese por cuestión de trabajo, yo me transferiría directamente ahí. Sí, yo estoy viviendo en un pueblo de 2.000 habitantes, está en el noreste de Italia, digamos, arriba de Verona, y al este y al oeste de Venecia vendría a ser, en esa triangulación. Es una zona muy linda, mucha montaña y muchos lagos, en el cual hay un turismo principalmente de Holanda y de Alemania, que no sé si es porque el agua es un poquito más cálida que la de ellos, pero en el verano acá se llena de holandeses principalmente. El pueblito donde estás viviendo, Germán, es un pueblito particular, pero vos estás viviendo en el mismo pueblito en el cual vivió 100 años antes. En el año 1869, yo soy de 1969, o sea, 151 años atrás, nació mi bisabuelo. Vivo en el mismo pueblo donde nació él, inclusive mi hija nació acá en este pueblo, y atrás de nuestra casa pasa el torrente Segio, que es la segunda parte de mi apellido. Yo soy del Segio. El Segio es un torrente, es un arroyo, un río que pasa por atrás de la casa de donde nació mi hija. La satisfacción es muy grande de vivir en un lugar con tanta historia familiar, ¿no? Claro, es el lugar de las raíces, porque vos literalmente fuiste exactamente al mismo pueblito de donde nació y después migró tu bisabuelo. Muy lindo, dale, muy lindo. Sí, entonces, tu sueño que te trajo a Italia, inicialmente no era la ciudadanía italiana, era otro sueño. Vos jugabas al fútbol en Italia, digamos, ¿no? O sea, te viniste inicialmente a Italia para jugar al fútbol. ¿En qué equipo estabas jugando? Exactamente. Yo estaba jugando en Tandil, en el club independiente de Tandil, y me traen a Italia a jugar en un pueblo cercano a la ciudad de Novara. Ese equipo, en ese entonces jugábamos en la categoría interregional, que vendría a ser una cuarta o quinta categoría. Y nada, después di vueltas por toda Italia probando suerte con el fútbol. Llegué hasta el sur de Italia, llegué a Brindisi, a Catania,
Hasta que entre un algunos de los día equipos. en Sicilia, en Catania, fuiste a jugar un partido, ¿va? En Catania, y No, pasó. en No, realidad era la prueba, yo había hecho toda la pretemporada y el día que se definía lo mío, o sea, Catania ya jugaba a niveles profesionales. El día yo había estado como 20 días haciendo la pretemporada y el día que se definía, o sea, venían los dirigentes, se hacía un partido preparatorio para el partido del domingo, ese día a la mañana, haciendo la parte física, me quebré el tobillo. Empezó la decadencia en lo que era el futuro mío. Yo ahí en ese entonces tenía 19 años y nada, había venido con un proyecto de fútbol. Las cosas de la vida dieron para que terminara ay, ay, en, ay. este, en el pueblo de mis parientes acá en el norte. Ok, desde ese momento dijiste, me voy a Telve. ¿Hacer qué? Hacer la ciudadanía italiana, ¿o no? Entonces, Sí, contanos, tal cuando vos cual. fuiste a la comuna de Sí, sí. Telve, que, No, sí. que, que entraste ahí, vos no es que eras un desconocido en ese pueblo, Sí, sí, porque tu sí. Tal apellido cual. es del pueblo, ¿no? Contanos un poquito tu Sí, sí. experiencia cuando fuiste a tramitar ahí en Telve la ciudadanía. Cuando llego al pueblo, a Telve, ya te digo, es un pueblo de 2.000 habitantes. En ese entonces eran 1.600 habitantes, de los cuales 500 creo que eran monjas. Así que un pueblo muy diminuto. Cuando entro al comune, me presento y de atrás del mostrador salió una señora a saludarme y abrazarme diciendo que era el pariente de Argentina que había llegado. Claro, a ella cuando yo había iniciado los trámites en Mar del Plata, alguna comunicación le llegó al comune y entonces ella era como que sabía que había un pariente de Argentina que estaba por llegar, que había solicitado la ciudadanía. Ujú. Y fue muy lindo, ¿no? Claro, nosotros estamos hablando, o sea, yo acabo de decir que vos fuiste a Telve a tramitar la ciudadanía, pero en realidad vos la ciudadanía ya la habías tramitado, ¿no? En el Sí, sentido de que después vamos a contar, digamos, qué es lo que pasó, porque vos fuiste a Telve, a la comuna, y te encontraste a quién, o sea, es como que estabas en familia cuando llegaste ahí al pueblo. sí, tal cual. Era una persona que, ya te digo, era la secretaria del síndaco, o sea, la secretaria del intendente del pueblo. Ya sabía que estaba por llegar y que esta persona era hija de una prima hermana de mi abuelo, que mi abuelo cuando su papá fallece, o sea, mi bisabuelo cuando fallece en el año 1924, cuando muere mi bisabuelo, se terminó todo el contacto familiar. O sea, desde el año 1924 hasta el 88 que yo llegué acá al pueblo, se sabía que había parientes en Argentina. Mi abuelo me hablaba de parientes en Italia, pero nunca sabíamos quiénes eran y mucho menos tener en contacto en esa época que no existía la tecnología, ¿no? Claro. A un cierto punto, Germán decide devolverse para la Argentina. Vos ya tenías Sí, familia porque había tu hijita nació en Telve, yo, ¿verdad? claro, yo consigo trabajo después de que el fútbol me deja a mí, siempre digo que no dejé yo el fútbol me dejó a mí, me puse a trabajar en una fábrica hasta que decido con mi novia, que estaba en Tandil, de ir a casarnos, o sea, ir yo a casarme y volver los dos juntos. Así sucedió en el año 91, 1991, que me llevé a mis tíos, yo le digo mis tíos, ¿no? Pero serán tíos segundo o tercero, lo llevé a mi matrimonio y fue algo muy lindo porque alcanzaron a conocer a mi abuelo que todavía estaba en vida. Así que fue una experiencia familiar muy, muy linda de conocer físicamente, de que se conozcan físicamente mi abuelo con los parientes de acá de Italia. Nos casamos en el 91, en el 93 tuve la brillante idea de hacer una mudanza hacia Argentina. Tenía perspectivas allá en Argentina. Volvimos primero a Tandil, después a Buenos Aires y después a Neuquén antes de volver a Tandil. Son 12 mudanzas, así que no te voy a contar una por una. Ahora, como buen padre de familia, ¿qué hiciste? Vos tenías la ciudadanía italiana y fuiste al consulado Sí, para inscribir tus hijos, ¿no? Para que sí, ellos también sí. puedan tener la ciudadanía italiana. Y ese fue Sí, un día que me parece que no te vas a olvidar más, ¿verdad? el del palo en Porque la nuca. del palo de la nuca que estábamos diciendo al inicio. ¿Por qué? Sí, Explícanos qué es lo que pasó, bueno, Germán. no me considero justamente un buen padre en el sentido de no haber hecho las cosas bien. Cometí mis errores con respecto a la ciudadanía. En el año 20 en el año 2004, ya viviendo en Neuquén,
mi hija tenía 11 años y mi hijo 8, decido ir al consulado a hacerle el trámite de hacerle el pasaporte italiano. Mi hija ya había nacido en Italia, obviamente hija de italiano, que yo ya había obtenido la ciudadanía, hija de italiano, automáticamente nació en Italia. Hija de italiano, era italiana. Cuando llego al consulado, me toman los datos y a la semana me llama por teléfono el vicecónsul de Neuquén. Cuando me acerco a la oficina, que yo estaba asombrado porque digo, es muy rápido cómo me han llamado para entregarme el pasaporte. Bueno, era para avisarme que no era más italiano desde el año 2004. Wow, me habían sacado la ciudadanía por una ley que fue la 379-2000, me la acuerdo de memoria la ley, porque es la ley austrohungárica. A todos los nacidos durante un determinado lapsus de fecha, que fue entre 1868 a 1920, este pueblo, esta región, era Austria, no era Italia. Entonces, esta ley decía que no eran considerados italianos los nacidos en este territorio. Claro, esta es una pregunta que a nosotros nos hace mucho, de hecho, porque hay mucha confusión, ¿no? Con todos los pueblos que estaban en la frontera con Austria. Sí. A eso era el Imperio Austrohungárico, ¿no? O húngaro, no sé cómo se dice. Bueno, húngarico, sí. Por lo cual, hoy es Italia, pero antes no lo era. Okay. Telve era uno de estos pueblitos, por lo cual, por un error burocrático, te habían dado la ciudadanía italiana y después te la sacaron. Pero yo hasta que no vi ese pasaporte yo no lo creía. ¿Puedes hacer ver el pasaporte anulado? ¿Lo tenés todavía? Este fue el pasaporte original del año 88 y acá está el sello maldito que el vicecónsul se encargó de hacer el ruido bien fuerte adelante mío y puso 2 sellos, no uno solo, 2 adelante mío. Y fue un momento muy difícil. Ay, disculpame si río, porque estoy riendo a posteriori, ¿no? Porque yo sé que vos ahora tenés el otro pasaporte. ¿Hace ver el que tenés ahora? Ahora me diré, ese tiene un colorcito más lindo y todo. Exacto, ese sí que es válido. Entonces, yo me imagino, con todo lo que te hiciste, viajes y esto y lo otro, y documentos, después que venga uno y te diga, vos no sos más italiano, y te anula el pasaporte. Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. No, es tremendo, sumado a que mi hija era italiana, porque nació como hija de italiano. Pero con esto de la anulación de la ciudadanía mía, automáticamente mi hija dejó de ser italiana. Por lo cual, para Argentina tampoco era argentina. Y para Italia no era italiana. Era apólido, o sea, un despelote total, digamos, sí, un despelote total. O sea, tu hijita que no tiene nacionalidad, tremendo. Entonces, digamos una cosa, vos te activaste y de nuevo empezaste a averiguar qué es lo que podías hacer para recuperar esta ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí sí, te regresaste de nuevo a Italia, te viniste para acá de nuevo, te fuiste de nuevo al pueblito, a Telve, y encontraste una asociación que se llama, yo los digo a toda la tribu, escuchen bien, porque esto es importante, esta es una asociación muy famosa acá en Italia, que se llama, yo me lo escribí acá, ¿dónde están? Acá está, Asociación Trentini nel Mondo. En internet tienen un sitio web muy particular, con mucha información, ok, vayan a visitar Asociazione Trentini nel Mondo. Te ayuda esta asociación, Germán, ¿verdad? Sí, porque uno de los requisitos que me pedían en el consulado de Mar del Plata, con esta ley vigente de la 379-2000, era, aparte de todas las actas de nacimiento y bueno, todo lo que ya saben, me pedía datos adicionales, que eran cartas originales de mi bisabuelo con los parientes argentinos, certificados de escuelas que haya asistido mi bisabuelo, comprobar fehacientemente que sabía hablar y escribir. ¿Cómo comprobás eso? Eso y un montón de datos más, o sea, pasaportes de mi bisabuelo, fechas de inmigración, bueno, todos datos que yo no tenía. Yo tenía el acta de nacimiento con todas las actas que vos bien explicás siempre, desde el abo hasta mis hijos, tenía absolutamente todo, y no tenía esta documentación, por lo cual fue muy difícil entender cómo podía hacer para demostrar que yo quería seguir siendo italiano. Pero sin estos documentos no podía hacer nada. En el año 2018 tuvimos la suerte con mi esposa de ahorrar unos pesos y venir a Italia en concepto de turista a visitar los parientes. A su vez yo ya había tenido contacto con la Asociación Trentini nel Mondo
Y bueno, cuando me acerqué a la asociación, tienen una atención fabulosa principalmente para los emigrados de esta región, y donde me entero que ellos, durante la vigencia de esta famosa ley, ayudaban a los descendientes con un certificado que prácticamente anulaba todo esto que te digo que me pedían, con el membrete de la Asociación Trentina en el Mundo y firmada por el presidente, lo cual era válido para poner en el legajo de la ciudadanía y poder reconocerte nuevamente como italiano. Claro, mira, hay mucha gente que se queja, no logró encontrar el acta, no logró rectificar esto, no logró, o sea, miren lo que le pasó a Germán, o sea, no solamente tenía que juntar todos esos papeles, sino esas otras informaciones que son, o sea, ¿a dónde vas a buscar toda esa información? Menos mal que estaba esta asociación que te dio una mano para obviar al problema. O sea, miren el trabajo que Germán hizo. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer todo esto? Desde que te sacaron la ciudadanía. 16 años. 16 años de trabajo. Más, yo te diría 18, porque en realidad fue desde el 2002, tengo el primer fax que habían mandado al consulado de Neuquén avisando que me sacaban la ciudadanía por este motivo de ser considerado austrohungárico. Germán. Y ese papel que consigo en la Trentina en el Mundo, me vuelvo a Argentina a presentar todo en Mar del Plata. Así que fíjate la vuelta que dio el papel ese, que sin ese papel hoy no sería ítalo-argentino. Increíble. ¿Y tu hijita, cuando se enteró de que no era italiana, que no era argentina, qué te dijo? Y mi hija mucho no entendía, porque cuando nosotros nos fuimos de acá tenía 5 meses de vida. Así que prácticamente hizo toda su vida en Argentina, hoy tiene 27 años, pero en los registros civiles de Argentina no entendieron nunca esto de que no era italiana y tampoco era argentina, porque en el registro civil le decían, pero ¿por qué dice que no tiene ciudadanía si nació en Italia? Claro, porque en Argentina es por territorio y en Europa es por sangre, o en Italia es por ius sanguinis. Mira, Germán, hay mucha gente que continuamente tiene problemas en tramitar la ciudadanía, que se frena porque no encuentra algún documento o tiene alguna dificultad que le está impidiendo lograr su sueño. Yo te quise traer en el canal de Italo Tribu porque vos representás la constancia en el trámite, por lo cual, danos un consejo, por favor, a toda tribu. ¿Lo quieren el consejo de Germán o no? 16 años, 16. Germán, ¿qué consejo darías a todas esas personas que están o trabadas en el trámite o que están un poquito desanimadas porque no están llegando a eso que tanto anhelan, que es la ciudadanía italiana? No, que no abandonen jamás, porque en todo el proceso les va a suceder que van a tener piedras en el camino de todo tamaño y palos que se van a sentir desmoralizados, pero si están convencidos que tienen un abuelo o un ascendiente italiano, hagan lo posible y no abandonen jamás, porque la satisfacción de tener esto en la mano y el camino que te abre no solamente a uno, sino a la familia entera, es monstruoso. Por eso el consejo que doy es que no aflojen nunca, que el ejemplo mío sirva para ya sé que decir 16 años es desmotivante también para mucha gente, pero si tienen los papeles en regla, tiene que ser mucho más rápido. Y un consejito más, Claudio, si me permitís, claro. El error que yo cometí como padre cuando llegué a Argentina es de no informar al consulado las 12 mudanzas que hice. Entonces, porque el aviso de que yo no era más italiano, o una convocación que me hacían para explicarme, me llegó a Buenos Aires y yo ya vivía en Neuquén. Entonces, si uno avisa, como dice todos los protocolos de ciudadanía, cuando uno va a otro país, de avisar dónde está viviendo, me hubiera evitado un dolor de cabeza muy grande. Exacto. Acuérdense, muchachos, chicas, acuérdense siempre de actualizar el registro AIRE, que es el registro civil de los italianos residentes en el exterior. Aquí arriba, por acá o por acá les dejo un videito que explica qué es el AIRE para los que no saben. Muy importante tenerlo siempre actualizado. Germán, gracias en serio por tu tiempo, porque nos contaste tu historia y porque nos has motivado a seguir adelante en el sueño de la ciudadanía italiana. Realmente gracias. Bueno,
Okay, y a toda la tribu les digo algo importante, algo importantísimo, que como Germán también vivió como emigrante, porque vino acá 2 o 3 veces como emigrante y la última vez vino como turista. Los que emigran, hay veces que hacemos errores y no nos damos cuenta a veces de los errores que hacemos. Por lo cual, te invito a toda la tribu a mirar este otro video, o este, no sé dónde está, donde te explico un error que yo personalmente hice en mi proceso de emigrar a otro país y que quiero que vos no cometas. Así que con Germán les mandamos un abrazo grande y nos vemos entonces en el otro video. ¡Chao!